bendiciones. Antes de empezar a hablar, escuchar un poquito de nuestras raíces en Puerto Rico para tocar el tema de lo que son las madamas. Así que disfruten un poquito de la música, lo que tocamos el tema. Dice la negra Martina que brinca por los palacios, cayó dentro de una olla, de bandazo entre las mallas. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Ay, que de bandazo, la negra Martina que la malla, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Se pasaba todo el día buscando en palacio, a ver si alguien la quería, pero todo un fracaso. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Y de bandazo, ahí va la negra, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Cuatro niños se recuerdan cuando resbaló el palacio, cuando se cayó en la olla, en la malla paso a paso. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Que de bandazo, la negra Martina cae en la malla, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Me dicen los que la vieron, que brincó por los palacios, cayó en la Martina, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Y de bandazo, ay, de bandazo que va ella, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Ay, de bandazo, come un pedazo en el palacio. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Que de bandazo, la negra Martina cae en la malla, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Estuvo a la defensiva y no se dejó matar. Bueno, se acabó lo que se daba. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre me los acompañe a todos. Que la bendición de los buenos espíritus siempre me le den la salud, el vencimiento de todas las dificultades y sobre todo que siempre me le abran los caminos. Y aquí, nuevamente, activándonos un poquito antes de empezar a hablar el tema que les había prometido. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, conversando, teniendo una pequeña conversación sobre lo que es el cuadro de las madamas, la comisión madamas, el grupo de las madamas, como se le quiera, ¿verdad?, llamar, ya que estas espiritualidades pues vienen agrupadas. Pero para hablar de estas espiritualidades tenemos que remontarnos un poquito en lo que es la historia, para entender, ¿verdad?, un poco mejor su función dentro del campo espiritual. Y como saben, que en los tiempos de antes pues existía lo que era la trata de esclavos. Y en Puerto Rico pues no fue la excepción. Y en Puerto Rico pues muchas de estas espiritualidades que llamamos madamas
eran parte de las casas de los hacendados donde ellas laboraban y tenían como función el cuidar la casa. Y se encargaban de los quehaceres de la casa, se encargaban de cuidar los niños. Muchas de ellas eran, ¿cómo podemos decir?, sanadoras. Muchas de ellas se dedicaban también a lo que es la cocina, al pendiente de los alimentos, al pendiente de que todo estuviera, ¿verdad?, dentro de la casa organizado, la limpieza. Se encargaban también de los otros esclavos que se encontraban laborando, trabajando la tierra, ¿verdad?, en lo que era la siembra y las diferentes actividades que los hacendados para esa época, ¿verdad?, se les confería a estos esclavos. Pero hablando, ¿verdad?, un poquito así de lo que son las madamas y por qué le llamamos madamas, porque estas espiritualidades tienden a ser muy celosas con lo que es su nombre. Y muy rara vez, ¿verdad?, muy rara vez dan su nombre, y cuando estas espiritualidades bajan, por lo general se hacen llamar a sí mismos madama, y cuando dan el saludo, pues así mismo muchas de ellas vienen diciendo: aquí llegó la madama o llegó la madama. Y estas espiritualidades pues son muy vistas en lo que es Puerto Rico y son muy asistidas, ¿verdad?, y muy veneradas de cierta forma por su protección, por su fuerza espiritual. Y estas espiritualidades nos ayudan mucho a aquellos que las tenemos, ¿verdad? Nos ayudan mucho en lo que es nuestro desenvolvimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque son espiritualidades con un vasto conocimiento en muchas áreas del campo espiritual, como lo son las plantas, como son, ¿verdad?, a veces las pomadas que hacemos, ¿verdad?, para sanación. Son buenas para protección, para protegernos de los malos pensamientos, de la envidia, de los celos, de las trampas. ¿Por qué? Porque eran espiritualidades muy celosas, muy sobreprotectoras, porque fungían como una madre cuando cuidaban, ¿verdad?, los hijos de los hacendados. Y asimismo, en nuestro cuadro espiritual, cuando la tenemos, ellas hacen esa función como de una madre. Y nos cuidan y nos protegen, y tienden a ser muy, pero muy celosas con los que la tienen. Estas espiritualidades también, ¿verdad?, tienen vasto conocimiento en lo que son diferentes dogmas dentro de la parte espiritual, y a veces muchas nos asisten, ¿verdad?, con conocimientos mucho más allá en las labores que nos dan para nosotros realizar para nuestro desenvolvimiento. Son consejeras, son espiritualidades que nos aconsejan mucho, que están al pendiente. Son espiritualidades que de cierta forma u otra nos ayudan con lo que es nuestro desarrollo de nuestros dones, por lo general en lo que es nuestra videncia, en lo que es nuestra audición, ¿verdad?, en los sentidos que podamos desarrollar según, ¿verdad?, nuestras facultades. Pero yo diría que son espiritualidades grandes dentro del campo espiritual, sin quitarle, ¿verdad?, mérito a muchas de las otras espiritualidades que nos acompañan, que nos administran y de cierta forma nos ayudan en la vida. Podría decir que también, ¿verdad?, estos espíritus, de cierta forma, cuando llegan, no vienen solas. Casi siempre, ¿verdad?, vienen en grupos, y por eso se le llama lo que es la comisión de las madamas, porque vienen en grupos, o sea, no vienen solas, vienen siempre acompañadas. Y yo quería hablar un poquito, ¿verdad?, sobre cómo nosotros podemos representar estas espiritualidades, ya que hay muchas formas en las que son representadas, y como ustedes ven a mi lado, pues una de ellas, la representación es en tela o en muñeca de trapo, como le quieran llamar. Y sin embargo, la forma de esta representación, al ser de tela, tiene mucho significado y mucho simbolismo dentro de lo que es estas espiritualidades, porque cuando
estábamos en la época de la trata esclava, pues como ustedes saben, muchos de los esclavos eran vendidos y muchas de estas esclavas eran vendidas también y separadas de sus hijos. Y para de cierta forma, cuando estas madres eran separadas de sus hijas, pues realizaban este tipo de muñecas, ya que por su condición social, pues ellas no podían tener, ¿verdad? Para ese tiempo lo que es una muñeca quizás en un material mucho más fino como la porcelana. Pues entonces podían crear sus muñecas a base de tela y era la forma en que ellas los sequiaban a sus hijas como una forma de recordatorio y tener presente, ¿verdad?, lo que es su madre, ya que lamentablemente pues se comercializaban estas esclavas y entonces eran vendidas. Y esta representación pues tiene un simbolismo muy grande y yo diría que también tendría una fuerza espiritual muy grande al ser de esta forma. Pero también las podemos encontrar lo que es en yeso, en lo que es en plástico y en diferentes otros materiales que las podamos conseguir. Quería hablar también de muchos de sus atributos porque nosotros podemos encontrar lo que son estas espiritualidades representadas quizás con una escoba, la cual simbólicamente ustedes saben que con la escoba nosotros barremos, pues así mismo con la escoba se utiliza para barrer lo que son las malas energías, lo que son los malos pensamientos, lo que son, ¿verdad?, los espíritus que de cierta forma u otra se nos acercan a nuestro hogar y simbólicamente con una escoba barriendo, pues vamos sacando, ¿verdad?, siempre teniendo en mente esa conexión con estas espiritualidades para sacar este tipo de energías negativas dentro de nuestro hogar. La podemos encontrar con llaves, y como ustedes saben, pues las llaves se utilizan para abrir puertas y así mismo espiritualmente pues las utilizamos con esa simbología de abrir puertas, de abrir caminos. La podemos ver también con lo que son con canastas, las cuales representa, ¿verdad?, el fruto, el pan de cada día, el alimento, no solamente material, sino también, ¿verdad?, espiritual. Y quizás es muy resumido lo que voy a contarles y conversarles sobre estas espiritualidades, ya que hablo algo un poco general, porque siempre debemos entender que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuadro espiritual. Nosotros tenemos que aprender a conocerlo, ya que cada espiritualidad trabaja diferente. Y siempre pues hay algo básico, algo general, que les puede gustar a todas, como por ejemplo el café, el tabaco, las plantas. Le puede gustar lo que son los dulces típicos. Muchas de ellas les gusta lo que son los dulces a base de coco, como el dulce de coco. En Puerto Rico se hace tembleque, que eso es a base del coco, besitos de coco. Todo que tenga, ¿verdad?, que ver derivado con lo que es el coco. También no todas fuman tabaco, no todas beben ron. Le puede gustar a una que otra la cerveza, como le puede gustar el vino, como simplemente pues no le guste la bebida. Pero en el transcurso, perdón, las flores, ellas son, ¿verdad?, se le ponen lo que son las flores. Y en cuanto a las flores, pues yo diría que cualquier tipo de flor que usted con el corazón y con mucho amor, ¿verdad?, usted lo ofrezca, son más bien que recibidas y agradecidas. Y yo quiero contarle, ¿verdad?, como siempre le he dicho, parte de lo que transmito en los videos. También quiero transmitir parte de mis experiencias y de mis vivencias dentro del campo espiritual. Y cuando yo comencé y recién llegó la representación, ¿verdad?, de la señora que tengo a mi lado, pues cuando la fui a atender yo le puse un bizcochito que es como glaseado, con azúcar glaseada, y estaba en su empaque. Y yo con mucho amor, ¿verdad?,
estaba contento porque había llegado su representación, quería atenderla, ¿verdad?, como se merece y como se debe. Y yo le puse pues ese dulce. Y mi gente, yo quiero que a veces hay cosas en el campo espiritual que nosotros no podemos entender ni podemos comprender. Y si usted sabe que hay comidas que quizás duran 1, 2 días, ¿verdad?, porque si no empiezan a pudrirse, créame que ese dulce que yo le puse a esta señora que está aquí al lado mío duró por más de 1 año. Y esas son las cosas que te ayudan a ti, primero, a conocer tus espíritus, porque así tú vas conociendo qué es lo que le gusta. Segundo, aumentar tu fe y a creer cada día más en el campo espiritual. Y asimismo, pues, yo les aconsejo que de cierta forma, aquellos que están comenzando y quieran aprender a conocer los gustos, ¿verdad?, de su espíritu, si no han tenido la oportunidad de ir a una consulta o de ir a alguna misa de investigación, pues hay formas en las que nosotros podemos ir conociendo nuestros espíritus. Y a veces cuando nosotros ponemos ofrendas, lo que son, ¿verdad?, estos servicios que le ponemos a estas espiritualidades, nosotros podemos ir observando y viendo qué tipo de ofrendas o qué tipo de frutas o de flores pues se van asimilando o le va gustando a esa espiritualidad. Y así es una forma que usted puede empezar, ¿verdad?, a conocer sus espíritus. Observe bien, si usted sabe que hay algo que usted le puso y por lo normal tarda 2, 3 días en dañarse y se lo puso hoy y al otro día se le dañó y usted no puede entender por qué se dañó, pues quizás, ¿verdad?, puede ser que eso que usted le puso no sea del agrado. Lo recibe, ¿verdad?, porque ellos siempre reciben lo que nosotros le ponemos, pero siempre hay señales que nos dan para saber que nosotros podemos ofrecerle según sus gustos, según sus inclinaciones en lo que le ofrendamos y en lo que le ponemos. Y pues yo quería, ¿verdad?, hablarle este tema con ustedes, porque ya que en la página muchos estuvieron preguntándome sobre estas espiritualidades, y quiero que sepa que esta comisión Madama o este cuadro de Madama pues es bien atendido en Puerto Rico, y en las misas espirituales, cuando usted presencia una misa espiritual en Puerto Rico, pues usted va a ver que muchas de estas espiritualidades bajan a hacer la caridad, bajan a hacer, ¿verdad?, su misión. Y siguiendo aportando, ¿verdad?, en muchas de las características de ellas, son conocedoras de las plantas. Les gusta mucho, ¿verdad?, lo que son las plantas, nos ayudan con los baños espirituales a través de las plantas. Y también nosotros le podemos, aparte de ponerle flores, nosotros le podemos poner, ¿verdad?, lo que es ramitos de planta, como lo es la menta, como es la hierbabuena, como lo es la albahaca, como lo es la mejorana, como lo es el romero, porque no todo el tiempo, ¿verdad?, nosotros tendemos a poner flores, porque hay espiritualidades que le gustan también lo que son las plantas. Y con estas plantas pues también sirven de herramienta para ellas laborar de cierta forma espiritualmente dentro de su hogar y en su vida. Y al igual que también hay madamas, pues también hay madamos. Quizás no sea mucho el caso de el más común, pero sí hay espiritualidades que son madamos porque fungieron de cierta forma como mayordomos en estas casas y tienen vasto conocimiento y tienen una educación también. Estas espiritualidades, por lo general, muchas de ellas tienen una educación, porque para poder, ¿verdad?, estar dentro de estos hogares, pues tenían que aprender a escribir, tenían que aprender a leer y tenían que aprender un poquito del comportamiento y educación, ¿verdad?, ante el servicio que le iban a dar a sus dueños. Así que yo, con mucho amor y mucho cariño, pues quería compartirle estos a ustedes. En el grupo de la página Sembrando Fe, Esperanza y Caridad voy a subir un resumen un poquito más detallado
sobre lo que estoy hablando y sobre esta comisión, así que los invito a que vayan al grupo y vean el documento. Y estoy más que agradecido, me siento bendecido por el apoyo que en estos pasados días he visto a la página. Me siento agradecido con Dios por todos los mensajes bonitos que me han llegado. Quiero que me tengan paciencia, yo voy a ir contestando, ¿verdad?, según mi tiempo. Siempre les he dicho que pues esto yo lo hago en mi tiempo libre porque soy una persona que trabajo y lo hago con mucho amor, lo hago con mucho cariño porque sé que hay una necesidad espiritual y quizás lo poco que yo pueda transmitirles a ustedes pues les sirva de algo. Así que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre me los acompañe, que la bendición de los buenos espíritus siempre me le dé la salud, me le abra camino y que siempre me le dé el vencimiento de todas las dificultades y todas las pruebas en la vida. Y no me puedo despedir sin escuchar un poquito de la música. Vamos a buscar por aquí. We're both working from home. A high-speed internet is absolutely critical. Get Fios, the 100% fiber optic network. Un poquito porque no nos podemos despedir sin darle esa musiquita a estas buenas espiritualidades. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre me los acompañe. Dicen la negra Martina que brinca por los palacios, cayó dentro de una olla, de bandazo entre las mallas. De bandazo va ella, de bandazo anda ella, de bandazo. Ay, que de bandazo, la negra Martina tiene la malla, de bandazo. De bandazo va ella, de bandazo. Échale, negra. Bendiciones, bye, hasta el próximo.